En España hay solo dos denominaciones de origen que son calificadas. Una es Rioja y la otra es Priorat, donde hemos venido hoy. Concretamente hemos venido a visitar una de las bodegas más míticas de la zona. Vamos a conocer a Sara Pérez y nos va a explicar cómo llegaron aquí, cómo se fundó esta bodega y todo el trabajo que han hecho hasta el día de hoy. Tú has crecido entre viñedos. ¿Tienes algún recuerdo de la primera vez que tienes contacto con el mundo del vino? Bueno, no crecí, yo llegué a los 9 años, ¿no? ¿Vale? Entonces mis padres se pusieron a plantar y mi primer recuerdo no es agradable, ¿Vale? es pasarme los fines de semana cuando mis amigos estaban jugando en el pueblo y, y nosotros íbamos con carretones de tierra para poder plantar entre piedras los viñedos de Martinet. Wow, nada mal, nada mal. Antes me has contado que tú tienes tanto formación técnica en biología como formación más humanista, ¿no? ¿Crees que estas dos vertientes confluyen de alguna manera en la forma que tú tienes de trabajar, en la forma que tienes de hacer los vinos? ¿De Sin qué duda, manera? Sí. sin duda. O sea, todo lo que hemos crecido y hemos vivido, al final se acaba reflejando en nuestras decisiones, en nuestras nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que para mí ha sido más impactante mi formación en filosofía que en biología o en enología a la hora de hacer los vinos, ¿no? Siempre buscando el porqué, ¿no? E intentando cuestionar y cuestionarme, ¿no? Todo lo que estaba haciendo. La evolución de la bodega, ¿no? Clos Martinet, tú llegas a un punto que coges el relevo de esta bodega. ¿Cómo ha impactado tu presencia en la bodega? ¿Qué ha cambiado? ¿En qué crees que has puesto tu sello ahí? Es difícil analizarlo desde dentro, ¿no? Sí. Desde la tempesta. Pero bueno, al final hay una actitud o una voluntad de no imprimir, ¿no? De desaparecer como persona o personaje, ¿no? Y de intentar respetar el entorno, el paisaje, el clima, el lugar donde estamos, el terruño, y por tanto siempre intentar como separar, ¿no? Mi idea o mis expectativas, ¿no? Sino dejar hacer, ¿no? A la naturaleza, al ecosistema, ¿no? Al agrosistema, a ver ¿no? Al clima de cada añada. Entonces, creo que si algo ha ido impregnando de mi manera de vivir, ¿no? O de habitar este mundo, es intentar poner de relieve ese clima, ese suelo, esas variedades, esa manera de entender nuestra tradición, nuestra historia, ¿no? Y esa evolución, ¿no? Que yo he tenido también se ve en los vinos, ¿no? Ya no por ser una evolución positiva o negativa, sino quizá muchas veces, ¿no? La gente me dice, hostia, es que habéis ido cambiando mucho, ¿no? Bueno, tiene que ver con mi búsqueda, ¿no? Eterna, Okay. sempiterna, ¿no? Del porqué de las cosas, ¿no? De los relatos, ¿no? De la historia, de la verdad. Hay un símil a lo que le pasa a la persona y a lo que le pasan a los vinos, Sí. entonces, ¿no? Por si no tuviese suficiente con tu familia, ¿no? Con el Clos Martinet, te unes con otro de los grandes del vino también de aquí de la zona. ¿Qué tal se lleva esto de compartir trabajo y vida con tu pareja? No es fácil. La idea al principio era como muy romántica, era como, bueno, estamos los dos aquí, nos encanta lo mismo, vamos a compartirlo todo, ¿no? Y nos iniciamos así, pero es verdad que como personas hay líneas rojas que tenemos que entendernos mucho, ¿no? Hay visiones que son distintas, hay maneras de entender el mundo que al final también son distintas, porque en general nos gustan los mismos vinos, la misma filosofía de vida, lo mismo, pero cuando bajas a lo concreto, pues hay muchas cosas que evidentemente venimos de mundos distintos, ¿no? Y somos personas distintas y hemos tenido que aprender mucho el respeto y mantener la admiración hacia el otro como para poder respetar las decisiones del otro, hasta dónde llego, no me pongo, me pongo, esto para mí es una línea roja, ¿no? Claro. Enfrentamientos distintos, ¿no? Uno de nosotros evoluciona hacia un lugar y el otro no quiere, entonces ahí hay muchas tensiones también, ¿no? Pero es una manera de crecer muy bonita en conjunto, ¿no? Al final hay una sinergia que hace que uno más uno no sean dos, sino que sean muchísimo más, Claro. ¿no? Una de las cosas que tienen vuestros vinos es que han cautivado tanto a la crítica profesional como a la no profesional, como a los aficionados. Si imagínate que alguien ahora mismo nunca ha probado vuestros vinos,
¿qué adjetivos le podríamos decir para que se hiciese una idea? ¿Cómo los describirías? No sabría decirlo. Yo creo que nosotros, antes que elaboradores de vino o viticultores, somos consumidores, ¿no? Somos consumidores muy inquietos, ¿no? Con muchísima curiosidad. Y eso lo hemos trasladado en los vinos, ¿no? Entonces hacemos muchísimos vinos con mucho relato detrás y con mucha búsqueda. Entonces, ¿no? Hay como un vental, ¿no? Como un abanico como muy grande de todas nuestras inquietudes, ¿no? Entonces cuesta mucho resumir qué hay en esto, ¿no? Tendría que estar como mucho más separada y ser mucho más objetiva para ver lo que hay en común, ¿no? Siempre hay un respeto por la tierra, un trabajo en ecológico, en parte en biodinámica, ¿no? Un respeto en la bodega, ¿no? De ir a buscar qué es lo que me da la uva, no una preconcepción de un vino y esto tiene que ir por ahí y vamos a intervenir y esto tiene que ser así, ¿no? Entonces, ir a buscar qué, ¿no? Y siempre habitamos la mayor parte del tiempo fuera de la zona de confort, ¿no? Entonces, esto nos inquieta también y los vinos a veces son inquietantes. Pero para mí creo que es uno de los puntos fuertes, o sea, si no te atreves a enfrentarte a una botella de vino que quizá no está dentro de tu zona de confort, ¿qué va a pasar con tu vida, con tus relaciones humanas, ¿no? Al final solo es una botella de vino, ¿no? Yo creo que intentamos siempre imprimir esa sensación de fuera de zona de confort, esa sensación inquietante, para que el consumidor también se sacsee un poco y pueda como reflexionar, ¿no? Sobre la vida. Vale. Entonces, al final todo eso que has dicho es lo que se transmite y hay parte de esa crítica que lo ha conseguido percibir. Por eso estamos... Sí, no es puro placer. No vamos a hacer el mejor vino más placentero para que la gente esté como, ah, qué guay, y ya está, me olvido del mundo. Es como, joder, no entiendo. Esto, ¿no? Yo creo que esa es nuestra idea. Otro de los temas que ha salido mientras visitábamos la bodega era, bueno, el papel de la mujer, ¿no? Y realmente, por suerte, cada vez hay más mujeres que tienen presencia en este mundo y precisamente tú como que has destacado, ¿no? Estás en una de las posiciones que realmente más visibles hoy en día. Sin embargo, sigue siendo un mundo mayoritariamente de hombres. ¿Qué hay que hacer para que esto cambie? Porque no refleja la realidad del sector. Pues que el sector masculino deje de tener los privilegios que tiene hasta ahora, porque estamos ahí. Yo tengo muchísima relación, sobre todo con mujeres elaboradoras, ¿no? Yo creo que hubo un momento en el que, bueno, no se espera mucho, no se ha esperado mucho de una mujer, ¿no? Tenemos una tradición de herencias, ¿no? Donde esperamos al niño, ¿no? Claro, No a la niña. sí. Y la niña, pues bueno, pues se va a estudiar, ya se casará, ya tal, ¿no? Y sobre todo en mi generación, ¿no? Hoy en día posiblemente es distinto, pero porque se ha luchado mucho. Pero si miramos el porcentaje, sigue siendo así, aunque nos parece ridículo, pero es así, los números lo cuentan, ¿no? Pero nadie espera o nadie esperaba nada de las mujeres, ¿no? Y entonces ha sido también una gran oportunidad, porque cuando se espera mucho de ti, ¿no? Estás como muy aferrado, ¿no? Tienes que cumplir, tienes que responder. Cuando nadie espera nada de ti, hemos sido capaces, y eso se ha demostrado en el mundo del vino, que podemos llegar muchísimo más lejos y nos podemos arriesgar mucho más, porque de perdidos al río. Exacto. Nadie espera nada de ti, Claro. ¿no? Entonces, con bajas expectativas podría ser un panorama como desolador, ¿no? Y yo creo que lo hemos sabido convertir en una gran oportunidad. Sí, es lo que es y yo pienso como tú también y hay mucho camino por hacer, pero desde luego que el rumbo que se ha tomado es el que hay que hacer y va a costar años, pero poco a poco. Otro de los grandes temas que sacuden ahora un poco el sector es el tema de... Hay ciertos grupos de población, sobre todo hacen incidencia en los más jóvenes, que parecen que están desconectados del mundo del vino, ¿no? Que no les ha llegado, no conectan con la cultura vitivinícola. ¿Tú tienes alguna teoría sobre esto? ¿Se te ocurre alguna forma que podamos reconectar con estos grupos de población que prefieren la cerveza o los cócteles al vino? No sé, yo tengo 4 hijos, han nacido y han convivido con el mundo del vino. Vale. Pero está claro que me voy a una feria convencional de las clásicas y la mediana de edad me supera y tengo 52, o sea que está mal, porque son 2 días, y te vas a una feria de vinos naturales y la mediana de edad es
muchísimo más joven que yo. Entonces, para mí el gran futuro de los vinos pasa por los vinos naturales. Y creo que ahí conecta un gran sector de la población y sobre todo un sector joven. ¿Por qué? ¿Por el grado alcohólico, por el respeto por la naturaleza, por la sostenibilidad? Por todo. Por todo. Y también por dejar de tener ese nivel de protocolización, ¿no? No sé, quizá tampoco están tan interesados en conseguir ese prestigio, ese nombre, ese arraigo, Entonces hay un gran sector de la población joven que conecta mucho con eso, ¿no? Entonces creo que es un gran futuro, ¿no? Vale. Pensar que un sector joven de la población está conectando con la sostenibilidad, con el respeto, con los vinos naturales, con la poca intervención, con dejar expresar, con múltiples variedades de expresión, porque si al final podemos contemplar muchísimas variedades de expresión, en un vino también lo vamos a hacer, ¿no? Con los compañeros o las compañeras, con las relaciones sociales, ¿no? Claro. Y ahí, a partir de ahí, podemos cambiar el mundo. Tus proyectos están situados en Priorat y Montsant, que para quien no lo sepa son dos zonas que están muy próximas, ¿no? Que siempre decimos lo del huevo frito, que como la yema es el Priorat y el exterior es el Montsant. ¿Diferencias, similitudes que puedas destacar de esas dos zonas? Claro, tan como próximas? yo estoy muy dentro, lo Claro. que veo son las grandes diferencias, Vale. ¿no? Entonces, bueno, sí, son dos mundos, ¿no? Priorat tiene un bloque muy compacto que es el suelo, ¿no? El 90 y tantos % es licorella, ¿no? Que es una pizarra metamorfizada, y eso nos da un carácter, ¿no? En Montsant podemos explorar cómo es todo el alrededor, va desde norte a sur, distintas alturas por las formaciones calcáreas que hay, cosa que en Priorat todos son pequeñas colinas, ¿no? Como más compactas, entre 300 y 500 metros, y en cambio en Montsant hay muchísima más diversidad de suelos, de alturas, de exposiciones, y entonces nos da, para nosotros Venus es como el lugar donde podemos experimentar, curiosear y hacer cosas súper random y distintas, ¿no? Y en Priorat buscamos más, ¿no? Esa identidad compacta, ¿no? Que nos da ese suelo, ese clima, ¿no? Y esa orografía tan trágica que trabajamos. Vale, y atando un poco ese tema, ¿no? Con el tema de los suelos y del entorno, otro de los grandes temas que está hoy en la mesa es el cambio climático, también las sequías que estamos pasando los últimos años. Priorat ya en sí era una zona seca, por así decirlo, pero todavía se ha agudizado más últimamente. ¿Qué podemos hacer para combatir lo que está pasando? Bueno. No sé si hay una solución y que la tengas, pero realmente es algo que nos preocupa a todos y es un denominador común en muchas de las... Tendríamos que tener una pandemia cada año. Vale. Y aparte de eso, porque la naturaleza ha demostrado que dejando de hacer y de contaminar y de hacer el subnormal, pues se van restableciendo rápido porque tiene un feedback, ¿no? La naturaleza que es capaz de recuperarse rápidamente cuando no actuamos, ¿no? Pero bueno, pedir al mundo que deje de actuar, pues bueno, es una irrealidad, ¿no? Y entonces, pues cada uno en su casa, ¿no? Yo creo mucho en la mancha de aceite, ¿no? O sea, accionar localmente, ¿no? Pero pensar globalmente, ¿no? Entonces tenemos todas y todos una responsabilidad enorme sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y con esa responsabilidad, pues cada uno qué hace, ¿no? Entonces, nosotros no podemos cultivar si no estamos en ecológico como mínimo, ¿no? Con el policultivo, intentar respetar todas las distintas generaciones. Entonces, esta es mi responsabilidad y es la que yo cojo, ¿no? Y espero que el relevo, ¿no? Sean hijos de sangre o las generaciones que vengan, pues puedan tener un lugar mejor del que yo he tenido. Primero de todo, ¿qué estamos bebiendo hoy? ¿Qué estamos probando? Bueno, estamos con un Clos Martinet 22, que es añada que sale ahora a mercado, y es fruto del primer año de extrema sequía, ¿no? Entonces veníamos de 21, ¿no? Todas las plantas tenían los pies mojados por la cantidad de agua de 21, pero tuvimos 6 olas de calor muy bestias, ¿no? Y tuvimos que interpretar, ¿no? Qué nos estaba diciendo el clima, ¿no? Entonces intentamos trabajar mucho con el conocimiento de los suelos, ¿no? Con los puntos de madurez, ¿no? Intentando
no tocar mucho las pieles, porque con estas olas de calor las maduraciones eran como muy repentinas, ¿no? Y bueno, pues jugar un poco, ¿no? Para poder expresar la calidez que tiene, ¿no? Sin ir a aumentar el volumen para la expresión de calor y de fuego que tenemos en prioridad. Y ya por último, saliendo un poco de tu zona de confort, si tuvieras que recomendarme, no sé, un vino o una bodega que crees que está haciendo un buen trabajo, algún productor emergente, algo que te haya sorprendido últimamente, ¿hacia dónde apuntarías? Pues no sé, vino sin dar de La Mancha, Vale, yo no los conozco. pues ¿Por qué? genial. ¿Por qué? ¿Te gustaron? Pues porque Manu es increíble, es un personaje súper joven, ¿no? Que ha entrado en hacer vino, recuperar variedades como la Irene, con viñedos viejos en una zona denostada, ¿no? Yo soy amante de todo aquello que está absolutamente desprestigiado porque hay algo que nos hemos perdido y que no hemos respetado. Y porque esa sangre joven, ¿no? Me da como ganas de gritar al mundo bien, ¿no? Porque estamos en una zona en Priorat donde nos falta gente joven, ¿no? Que tome el relevo y, y me encanta que en una zona denostada pues haya alguien tan joven, con tantas ganas, con vinos tan bonitos. Bueno, pues tomamos nota y los probaremos seguro. Y nada, pues muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Sara. Si te ha gustado esta entrevista, sería genial que des al like, que te suscribas para poder ver más contenido como este.